En esta contingencia nos unimos, comunicadores. El comentario de la opinión y están llegando con el virus. A los controles que se realiza ese corazón de madre que tenemos, que él como asambleísta de la provincia de Chimborazo tiene esa propuesta. Quedarte en casa. En un espacio en el que se vinculan varios medios de comunicación. Porque lo mejor es estar bien informado. Porque lo mejor es estar bien informado. A esta hora hacemos contacto con nuestro personal periodístico e invitados, quienes nos traen los acontecimientos del momento en un diálogo al punto. Diálogo al punto. Diálogo al punto. Buenas noches, ¿qué tal? Siga nomás. Buenas noches, bueno. Aquí estamos nuevamente, Diálogos al Punto, para compartir con ustedes a través de los diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, redes sociales y por supuesto en Diálogos al Punto. Saludamos ya nuevamente en este día lunes, en una tarde con lluvia. Nuestro compañero en la ocasión, esta será el señor Hernán Alba. Bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes que ahora mismo se conectan al Punto, un programa donde realizamos entrevistas que son importantes para el desarrollo no solamente de nuestra ciudad, sino también de nuestro acompañante muy especial, el doctor Andrés Ábalos. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes en esta hora y con la ciudadanía que puede contactarse también. Es un placer compartir estos minutos. Bueno, importantes ahora que estamos confinados, ahora que estamos aislados, empieza un sinnúmero de inconvenientes. Usted es especialista en la psicología. La ansiedad parte de el convivir actualmente. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo convivirla? Muy bien. En primer lugar hay que entender que el aislamiento que estamos viviendo es el menor de los males. Nosotros como sociedad hemos tenido que escoger entre infectarnos o aislarnos. Y eso ha generado distintas problemáticas. Sentimental y anímicamente la población puede ir viviendo distintas reacciones ante este estímulo. Una de ellas, obviamente, fue el miedo. Nuestro primer pensamiento fue podemos infectarnos. Y ese podemos infectarnos y ese miedo es una reacción natural que el ser humano tiene ante todo evento nuevo y desconocido. En este caso, un virus. Este miedo ya condiciona al ser humano en sus reacciones normales. Una persona en condiciones normales reacciona de una manera, pero una persona con miedo reacciona de otra muy diferente. Y el miedo, siendo la primera reacción, ha generado otras más. Como usted mencionaba, por ejemplo, la ansiedad. Pero también tenemos la frustración, el hecho de no poder salir, el hecho de sentir que están cortando nuestra libertad, el hecho de sentir que medidas son impuestas por agentes externos, en este caso el gobierno, el hecho de culpabilizar o sentir un proceso injusto debido a que el virus se originó en otro lugar y yo tengo que pagar los platos rotos. Todo este cúmulo de sentimientos puede llevar a la ansiedad, al enojo, al hecho de que la convivencia se vuelve cada vez un reto porque la rutina ha ido cambiando. La rutina que teníamos dejó de ser y ahora tenemos que adaptarnos y ser de una mente flexible para ir encontrando aquellas cosas que nos ayuden a generar una nueva rutina. Lo primero que hay que... ¿Sí? Doctor, en el transcurso de este tiempo, ¿cómo nos vamos acostumbrando a este tema? A lo que ya estamos conviviendo con el virus en este caso. Pero ¿cuánto afecta la relación no solamente matrimonial, sino también la relación inclusive directamente con sus hijos, por el tema de estar dentro de su vivienda? ¿En qué afecta? ¿Qué dicen? ¿Hay de pronto también datos estadísticos de lo que está sucediendo actualmente? Porque, por ejemplo, veíamos que hay mucha agresión intrafamiliar también, y es un tema que en realidad está preocupando. Sí, lo que sucede aquí es que el ser humano
en su rutina normal, escogió momentos de disipación, de recreación, o en el cual la presión social, laboral, económica y familiar se podía ir solventando o dividiendo. Si una persona siente demasiado estrés o sentía demasiado estrés antes, podía salir a pasear, a hacer ejercicio, salir con los amigos, etcétera, etcétera. Con el confinamiento, lo que sucede es que muchas de esas actividades que se han ido reduciendo, ahora lo que generan es más presión en la persona. Junto con los sentimientos, en este caso, mal administrados, puede generar que la persona tome decisiones basadas en esos sentimientos y en la situación. Por lo tanto, la violencia intrafamiliar ha ido en aumento. Número 2, las personas no muestran algo que no son o no se crea nuevas patologías, sino que lo que ha sucedido es que la situación es total y completamente a un carril nuevo para que la persona que ya tenía eso en sí lo explote de otras maneras. Por ejemplo, personas que cuando se sentían muy estresadas les gustaba salir con los amigos a jugar y de esa manera se descargaba, ahora no tiene ese descargue. Y ese enfoque lo que ha hecho es generar frustración. Y muchas veces la frustración, al no poder salir, se desemboca en la familia. Lo que sucede en este caso es que la persona tiene que entender que en la nueva rutina debe ir reorganizando su día para poder contar con tiempos para sí mismo, con tiempos para su familia, con tiempos para su trabajo. Una de las cosas que nos ha venido a afectar es la desorganización. Y esa desorganización del día ha llevado a alteraciones del sueño, alteraciones de apetito, alteraciones de actividades de recreación y ocio, y todo esto genera sedentarismo, obviamente. Todo esto genera que el estado anímico sea como un cultivo perfecto para que el ánimo estalle en la familia. Y necesitamos mucho autocontrol para poder generar una nueva rutina familiar. De tal hora a tal hora se hace tal cosa. Es muy importante que las familias empiecen a poner ese tipo de cronogramas o normas para poder evitar la sobresaturación emocional. Y es lo que hemos estado viviendo. Porque por un lado tenemos el miedo, la ansiedad de nos vamos a contagiar. Por el otro lado tenemos la sobresaturación de noticias. En los primeros 15 días la gente estaba pendiente de cada informe que salía, de cada mensaje de WhatsApp. La gente estaba pendiente de todo lo que se decía, sea cierto o no. Esa sobresaturación pudo generar alarmismo. Y eso se evidenció, por ejemplo, en las compras. La gente empezó a sentir que la crisis era tan fuerte que tenía que hacer cosas que generalmente no hace. Eso vino a cambiar las prioridades de la gente. Y con una posible crisis económica de frente, la gente empieza a descuidar el área familiar. La gente empieza a descuidar el área personal. Empezamos a buscar estrategias para ganar más dinero, buscamos encontrar estrategias siempre para salir de la crisis, pero no estamos buscando estrategias para administrar los sentimientos nuestros y de nuestra familia. Y eso puede costar a la larga. Y doctor, sumado a esto, la situación a la que no hemos estado acostumbrados, el estudio de nuestros hijos. Aparte de ello, la situación que nos señalan las noticias del gobierno, que nos van a poner más impuestos, que los datos que nos dan no comparejan a la realidad que estamos viviendo. Es decir, estamos estresados, estamos angustiados, pero ¿qué hacer precisamente para poder convivir con ello? Pues sí, respecto a los niños, todos, niños y adolescentes, cada uno de ellos tiene capacidades de aprendizaje diferentes. Y una
un aprendizaje tradicional, presencial, es muy diferente a un aprendizaje a distancia o cibernético. No es mejor, no es peor, simplemente es diferente, con características diferentes. Un niño, una educación tradicional, se encuentra con la presencia de un docente que puede retroalimentar. Si un niño tiene una duda, el docente puede responder. 2, tiene compañeros que si no tiene confianza de levantar la mano y preguntar al docente, después el compañero le puede ayudar. Eso también se llama el desarrollo de habilidades sociales. Esto no tenemos en la educación virtual, pero tiene otras ventajas. Por ejemplo, hay niños que aprenden de maneras diferentes porque hay diferentes tipos de inteligencias. Entonces hay niños más visuales, hay niños más auditivos, hay niños kinestésicos, hay niños que necesitan ver, probar, sentir. Entonces, en este punto tenemos muchas herramientas virtuales que nos ayudan a sobrellevar eso, pero el verdadero problema aquí es que para que este tipo de educación funcione, el receptor, es decir, el estudiante, necesita un autodominio y autodisciplina fuerte. No puede un niño hacerlo sin la ayuda del padre, y muchas veces los padres están trabajando más que con un trabajo laboral presencial, porque no se ha delimitado las horas, trabajo de aquí hasta aquí, de esta hora a esta hora, sino que el trabajo se ha vuelto más extensivo. Las llamadas, las reuniones de Zoom, de WhatsApp, de Facebook, han hecho que la rutina laboral de la persona se extienda para las personas que tienen un trabajo relativamente fijo, no para las que viven del día a día. Entonces, ¿cómo ayudar a los niños a que lo que manda el docente sea captado y sea entendido, sea retroalimentado? Es uno de los desafíos que se está viniendo. Chicos que en verdad aprendan lo que se está dando. Por otro lado, tenemos en cambio adolescentes que están siendo sobrecargados de tareas por un lado, o que simplemente están yéndose a la parte más fácil, que es copiar la tarea de otro compañero, que es mucho más fácil en un aprendizaje virtual. Por eso digo, se necesita mucha autodisciplina para que el aprendizaje virtual llegue a convertirse en conocimiento adquirido. Y esa autodisciplina ya de por sí es difícil lograrla. Muchos de nosotros nos cuesta aprenderla durante muchos años. Mucho más a un joven, un adolescente, un niño. Necesita tener un proceso de apoyo familiar detrás. Por eso digo que el crear un cronograma del día es muy importante en estos tiempos, porque tenemos que rehacer nuestra rutina. El hecho de mantener las horas de sueño son muy importantes, porque con lo que ha pasado, la rutina, la vigilia, el sueño, la alimentación y el ejercicio se ven altamente afectadas. Y es lo primero que debemos intentar mantener. Dejar de trasnochar, comer en exceso por efectos de la ansiedad, por cuando uno siente que ha perdido el control de una situación, aumenta la angustia. Y cuando aumenta la angustia, muchas de las personas intentan mantener su control a través de trasnochar hacia otras actividades. Comer en exceso, por ejemplo, doctor, por efectos de la... y así otras cosas más. Doctor, hoy hay un tema que en realidad está preocupando y usted lo abordó. Nos decía cuánto está implicando de pronto en el desarrollo de los jóvenes este tema de las tareas que se les manda en un número importante. Varios padres de familia incluso se han estado quejando que si bien es cierto las clases son virtuales, pero sin embargo se les acumulan las tareas. ¿Esto influye de pronto también en el desarrollo mental de cada uno de los jóvenes en la actualidad con este tema de las clases virtuales? Ya, respecto a eso, esta generación, la que ha vivido este evento, va a ser intelectualmente con un desarrollo diferente. El aprendizaje de este tipo de chicos va a ser muy diferente. No digo mejor ni peor, va a ser diferente porque ellos
han tenido una prueba de fuego de adaptabilidad y flexibilidad cognitiva. Han tenido que adaptarse a. Entre más joven es el estudiante, más fácil se adapta. Los estudiantes de años más bajos se adaptan mucho más rápido que los estudiantes de colegio o bachillerato. Pero los estudiantes de colegio y bachillerato, si logran adaptarse, ya sea temprana o tardíamente, les permitirá un desempeño universitario más acorde a los requerimientos que están teniendo hoy en día la sociedad. Porque la universidad ya ha manejado este tipo de aprendizajes. Y un bachiller que está saliendo de clases presenciales, totalmente presenciales, a unas clases mixtas o clases combinadas que se llaman lecturas intensivas, que son manejo de proyectos, investigación, etcétera, etcétera, no se le va a hacer tan difícil. Pero para los estudiantes que les cuesta más adaptarse a este periodo, a estos meses que hemos estado viviendo, ahí se va a ver el desempeño y se va a ver como que se cortó el hilo de aprendizaje, porque esto es con los de tercero de bachillerato, pero el resto de estudiantes en algún momento van a tener que volver al colegio y se van a ver los vacíos. Existen estudios que un 88% de los estudiantes en clases virtuales o en clases a distancia bajaron su desempeño en matemática, física, química y lectura. Y esto es generalmente explicado respecto a que son materias en las que necesitan o bien ejemplos, o bien ejercicios, o bien explicaciones personalizadas del profesor. Y respecto a la escritura, porque la mayoría de docentes lo que hacía, sobre todo de lenguaje, era intentar tener en su plan curricular anual lecturas de libros, de párrafos, de poemas, presentaciones, etcétera, etcétera. La oralidad de los estudiantes, el vocabulario de los estudiantes se ve coartado porque la mayoría de deberes o bien son ver videos o bien son leer PDFs. Y eso no necesariamente es dar una clase, porque la clase es solventar y retroalimentar las dudas que está generando el estudiante, pero es muy difícil hacerlo a distancia. Por lo tanto, esos vacíos pueden quedar. Pero por supuesto, y aparte de ello, el asunto de la tecnología a la que no tenemos muchos accesos o no tenemos los aparatos respectivos, y allí la desigualdad se hace mucho más amplia, y aparte de ello, la poca paciencia de nosotros como padres para poder ayudar, o también la ignorancia de trabajo tecnológico para poder ayudar. Sí, en realidad, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, los sistemas de atención prioritarios son escasos. La salud, nosotros pudimos ver lo mal preparados que estábamos, y la educación igual. Y puede ser en parte no solo por inversiones estatales, sino por cultura y costumbre. Pero el punto aquí es que la educación siempre ha sido un tema de discriminación y privilegios. Es muy diferente un estudiante que tiene acceso a Internet y que tiene acceso a seguir capacitando sus mentes a un estudiante que ni siquiera tiene computador. Y estamos hablando de 4 o 5 meses que va a continuar este tipo de educación aquí en la provincia y aquí en el país inclusive. Esto lo que quiere decir es que sí van a generarse argumentos en los que necesitaremos redoblar esfuerzos para cubrir los vacíos, no solo vacíos intelectuales, sino también vacíos sentimentales. Estudiantes que tienen el miedo a no estar avanzando junto con sus compañeros, por ejemplo. Y respecto a los padres, la impotencia de querer ayudar y no saber cómo. Por eso desde años atrás se ha venido participando a los docentes en el manejo de tecnologías o los TICs,
tecnologías informativas y de comunicación, para que pueda ser de una manera más didáctica la clase. Y eso se ha estado manejando desde hace varios años, 3, 4, 5 años atrás. Pero aún así no estábamos preparados para el cambio que se ha generado, porque la crisis lo que puso es una prueba sorpresa, un examen sorpresa al sistema de educación. Y el sistema de educación sobre la marcha tuvo que ir tomando decisiones. Eso respecto al sistema de educación, pero el sistema familiar todavía tiene la capacidad de reponer esos vacíos. Si el padre puede darle una hora de su día a sus hijos, los vacíos emocionales van a ser tapados, aunque los vacíos de aprendizaje necesiten más especialización. ¿A qué me refiero? Tal vez el papá no sepa exactamente cómo factorizar, pero el hecho de prestar atención a su niño va a hacer que el niño disminuya la ansiedad de no poder resolver, y eso ya es bastante. Porque el niño en su vida práctica no va a estar pensando, ¿cómo se factoriza? Sino va a estar acordándose de que tal vez su papá le dio tiempo, o por otro lado, de que su papá o su mamá lo trató mal por no poder. Ese tipo de situaciones son claves durante este tiempo. Porque cuando sean grandes y vayan a conversar con personas nuevas, sus nuevas relaciones interpersonales, lo que va a quedar de ellos más fuertemente que los aprendizajes de conocimiento son las experiencias sentimentales y emocionales. Por ejemplo, nosotros cuando conversamos, y nos pasa mucho a los riobambeños, nosotros cuando conversamos con otras personas sobre el polvorín, todos tenemos una versión diferente y todos lo recordamos muy bien porque fue emoción ligada a la memoria. Pero no nos acordamos cuál fue la clase del 20 de abril de 1998 o qué nos estaba dando el profe de sociales. Entonces lo importante aquí es saber que los vacíos intelectuales se pueden ir solventando, pero los vacíos emocionales va a ser más difícil. Y mucho más los traumas emocionales. Ver que los padres pelean por causa de que no puede aprender, o no, entre comillas, porque el niño puede aprender, sino que le resulta más difícil o le toma más tiempo. Se necesita más paciencia para este tipo de educación. Ahora, por ejemplo, también hay relaciones, doctor, por ejemplo, que están junto a la suegra, la esposa, las hijas. Ahí, ¿cómo deberían conllevar en este núcleo familiar para tener también una mejor relación y que eso también de pronto pueda fluir con total normalidad? Muy bien. Es importante que en familias que están por la situación viviendo ahora más cerca, el tiempo individual se mantenga. Es muy importante que el tiempo individual se mantenga. ¿En qué sentido? Si es importante que uno como padre tenga un momento de escuchar música, ver un programa, leer un libro, salir al sol, etcétera, etcétera, así también los niños. Es muy importante llevar a entender a la población que el problema no va a desaparecer y que tienen que solucionarlo al momento que aparece. Si yo tengo una discusión con mi esposa, por ejemplo, no puedo irme de la casa porque ahora es ilegal. No puedo salir a dar una vuelta hasta calmarme porque ahora es ilegal. Lo que tengo que hacer es buscar la manera o buscar la actividad que pueda calmar mi ánimo hasta volver a conversar. Entonces, esto va a ser mucho más difícil en personas que tengan casas más pequeñas, obviamente. Pero tener espacios propios y tiempos propios es el primer gran paso para solucionar problemas familiares. De ahí hay alguna serie de consejos. Por ejemplo, solucionar un problema a la vez. Si viene una persona y están ahí la familia y de repente el perrito, porque no le pudieron sacar a pasear, se orinó en la alfombra. Y el padre de familia, sí, no ves, yo te dije que
no compres ese perro, que ni sé qué, y ella, no ves que es de tu hijo, lo mismo me hiciste la otra vez, el 30 de marzo de 1986, no te acuerdas, pero vos me dijiste que ya me perdonaste. Una de las cosas que a nosotros nos afecta mucho es el hecho de acumular problemas al mismo tiempo. Y uno de los consejos que damos en terapia es resolver un problema a la vez. Es intentar levantar mucho peso en lugar de levantar de a poco y trasladarlo. Otra de las cosas muy importantes es que los problemas de pareja soluciona la pareja, los problemas de familia soluciona la familia. En este tipo de casos, y como usted mencionaba la suegra, es muy importante evitar que en problemas de a dos entren tres. Y eso es más difícil con gente viviendo ahí. Por lo tanto, deben tener incluso un espacio para conversar de temas delicados en ausencia de hijos o en ausencia de familia extendida. Porque cuando uno tiene conflictos personales con su pareja y terceras personas son o testigos o participantes, la pareja se reconcilia y el tercero se mantiene en discordia. Y eso va a ser difícil, porque obviamente yo le perdono a mi esposa, pero obviamente mi suegra me va a seguir viendo como un mal esposo, porque la hija es la familia directa. Entonces hay que cuidar en dónde, cómo, con quién tengo mis discusiones, porque las discusiones se van a presentar, pero hay que saber administrarlas. Perfecto. Vamos a compartir algunas consultas que nos hacen. En esta ocasión Maya Abdo dice, pero afecta demasiado la cantidad de deberes, más el estrés de estar encerrados y la poca paciencia de los padres. Giovanna López Araujo dice, más desigualdad para los niños que no tienen acceso, entiendo, a la tecnología. Rosario Lozada Guzmán señala, cuando tengan que asistir personalmente a colegios o escuelas, tienen que tener refuerzo para que no pierdan el año. Los profesores tienen que dar la mano amiga, dice. Ok. Y en primer lugar, gracias por sus acotaciones y sus preguntas. Necesitamos un proceso para reintegrar al sistema educativo presencial. Es muy importante que los niños, niñas y adolescentes tengan un proceso de reinserción. Es un proceso previo a continuar, porque no va a ser igual. Este año lectivo lo vamos a terminar así, con enseñanzas y clases virtuales. El siguiente año lectivo no sabemos si será una educación combinada, menos horas académicas, por ejemplo, o será una educación tradicional. En cualquiera de esos dos casos es necesario, número uno, que el DECE, el Departamento de Consejería Estudiantil, pueda manejar los casos más complicados que se han venido dando en los estudiantes y en los profesores, porque hay muchos profesores que no han sido cancelados, por ejemplo, para ir solventando el nivel anímico antes de otra vez entrar al nivel educacional tradicional. Por otro lado, la carga de deberes, la carga de trabajos, obviamente lo que va a hacer es que el estudiante tenga la tentación de la deserción, de ya no querer hacerlo. Y eso puede, sobre todo en la adolescencia, generar sentimientos de inutilidad, sentimientos de incapacidad, sentimientos de minusvalía, o sea, valgo menos porque yo no puedo como mi compañero. Entonces, todo eso, en este momento, los padres de familia, las personas allegadas, somos el sostén y el soporte de la dinámica que se ha venido dando. En terapia siempre decimos que solo contamos con lo que tenemos y no contamos con lo que deberíamos. Si nosotros pudiéramos hablar con todos los docentes y decir, vea, el trabajo debería ser así, o viceversa, soy docente y puedo hablar con los padres y los estudiantes y decir, vea, entro en conciencia, sería perfecto. Pero no siempre se puede, no todo es lo ideal. Entonces hay que trabajar con lo que se tiene. Y si yo tengo una hora de mi día para conversar con mis hijos, para apoyarles, para decirle, ok, deja los deberes, hoy deja los deberes a un lado, vamos a jugar algo, vamos a ver algo, vamos a conversar de algo, ven, te enseño a cocinar tal cosa. Son actividades que van
a disminuir el estrés académico, por un lado, y por otro lado, a los padres de familia disminuye el estrés laboral. Pero los espacios personales también son importantes. Que el estudiante pueda tener momentos de descanso es muy importante. Si el estudiante pasa de 7 a 7, su rendimiento va a bajar, porque la capacidad de atención no es constante, no se puede mantener. Entonces, lo importante es realizar una tarea, terminarla y tener un descanso, y luego avanzar con la siguiente. Si intenta hacerlo todo de corrido, su carga intelectual, su capacidad intelectual, debido a la carga de concentración, va a ir disminuyendo. Ahora, doctor, la diferencia o la terapia en este caso debe ser la misma para un adolescente que tenga 19, 20 o más años que, por ejemplo, con un niño o una niña que tenga 10? No, cada persona es diferente, cada proceso evolutivo es diferente, cada edad es diferente, cada casa es diferente. Entonces, es muy diferente yo tratar a, por ejemplo, Hernán Albán que a Ricardo Guamán. Es muy diferente. Más allá de la edad, de la condición socioeconómica, de la familia en la que provenga, puede ser de la edad, puede ser hasta del sexo, puede ser de todo, entra ahí. Entonces, el trabajo debe ser personalizado. Yo puedo lanzar una estrategia educacional general, sí, pero en este tiempo los profesionales de la salud deben dar amparo y tratamiento personalizado. Un adolescente, un joven, 18, 19, 20 años, tiene problemáticas muy diferentes. ¿Qué va a estudiar en la universidad? Ahora con lo que pasó ya no me siento listo para dar un examen de ingreso, por ejemplo, que un niño de 10 años. Un niño de 10 años puede ser expuesto a problemáticas de su casa que él no conocía porque pasaba en la escuela. El niño de 10 años puede evidenciar cosas que antes no evidenciaba, pero los niños tienen una capacidad adaptativa más fuerte que los adultos. Entonces los niños pueden acoplarse mejor a situaciones. Nosotros hemos pasado muchos años con nuestra mente adaptándose a un sistema y nos quitaron ese sistema. Nos cuesta más adaptarnos al nuevo sistema. Es el proceso del cambio. En contraposición, los niños todavía están viviendo el cambio. Para ellos todo es nuevo. Por lo tanto, tener clases en casa, para ellos no es tan catastrófico que un adolescente de 17, 18 años, porque ya se acostumbraron a una educación tradicional. Están terminando su proceso de cambio, tanto físico como psicológico. En cambio, el niño sigue cambiando. Por lo tanto, lo nuevo no le es un obstáculo de adaptación tan fuerte como un adolescente o un joven. Vayamos a otro tema, mi estimado doctor. ¿Qué sucede cuando la esposa es la temperamental? Antes su pareja salía y de esa manera intentaba solucionar los inconvenientes. ¿Qué hacer a este tema, mi estimado doctor? Gracias, Hernán. Muy bien, lo que sucede aquí es que en los matrimonios generalmente se asignan roles, ya sea de manera explícita o de manera implícita. Por ejemplo, la pareja, por idas y venidas, se va dando cuenta que el carácter y temperamento de las personas, de los miembros de esa sociedad, de esa unidad, hay una que funciona mejor para ciertos ámbitos y otra para otros. Por ejemplo, el manejo de la economía o el llevar las cuentas, la disciplina de los hijos, etcétera, etcétera. La administración de un negocio también, ¿no? Exacto, la administración laboral, de un negocio, del tiempo, del ocio, de la comida, del mantenimiento del hogar. Hay personas dentro de la familia que son más fáciles para algo que para otra cosa. No más o mejores, sino que esa actividad se les vuelve más fácil para ellos. El punto aquí es que generalmente, y por la situación en la que vivimos, los roles pueden empezar a mezclarse.
los roles pueden empezar a confundirse. Y la pareja tiene que igual adaptarse, pero si es una pareja que conversa poco, va a ser más difícil. Las parejas que conversan más, se ha determinado que son o tienen un nivel de resiliencia más alta. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las dificultades que se van presentando. En terapia de pareja está el dicho de que tú y tu pareja solucionan las cosas sin un público. ¿A qué se refiere esto? De que muchas parejas en medio de la confrontación creen que deben ganar la discusión, porque si no quedarían mal. Hay personas que incluso ya saben que están mal, pero no aceptan que están mal por intentar ganar la discusión conyugal. Y eso generalmente se da porque olvidamos que nos casamos para tener un compañero, no una competencia. Y en este caso, solo llega a ese acuerdo, a ese mutuo acuerdo, si hay conversación. Las parejas que conversan más son parejas que pueden solventar mejor las dificultades y las diferencias de crianza, porque cuando uno se casa, viene con valores y crianza propia, con manera de hacer las cosas, y se encuentra con alguien diferente, y tienen que compaginar de alguna manera, y esa manera es a través del diálogo. Si no hay diálogo, es muy difícil que se solventen los problemas que se están generando hoy por hoy. Es que ya estoy cansado de verte, es que pasas con pijama todo el día, es que no ves cómo has cambiado, no te rasuras, pero... No te arreglas. Exacto, entonces... No te arreglas, no te pones guapa como te ponías antes. Exacto, me toca estar con la foto. Claro, ¿no es cierto? Es que en serio que sí influye, cierto el hecho ese sí influye, doctor, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, dice la mujer, bueno, yo voy a pasar aquí en la casa, no tengo necesidad de yo cambiarme, no tengo necesidad de ponerme un pantalón o algo normal. O sea, uno también, o sea, me pongo en un plano, ¿no? O sea, ¿por qué lo mismo y no poderse cambiar? Como que ahí viene la duda, no se ha sabido cambiar para mí, me parece a la calle. Sí, y más que eso, es una trampa en este tiempo, porque nosotros estamos intentando mantener una llamada zona de confort frente a la crisis, dejando de hacer cosas que hacíamos antes, como arreglarnos, por ejemplo. Pero es importante que las actividades se mantengan relativamente normales, relativamente a la situación que estamos viviendo, porque esa puede ser una zancadilla a la depresión. Si yo paso todo el día en la cama y hago el teletrabajo en la cama, en pijama, y solo me levanto cuando tengo hambre o quiero ir al baño, puedo con el tiempo pasar a sentir una anedonia, que la anedonia es la incapacidad de disfrutar las actividades placenteras. Entonces estoy trabajando, estoy en pijama y después me voy a comer, la comida no me sabe a nada, se me va el apetito, quiero ver una película, no me gusta nada, un detalle de mis hijos me estorba. Es porque poco a poco hemos ido soltando la organización y la administración de nuestro día a día. Y es importante, las películas nos dicen hay que huir de la rutina, pero no, hay que huir del estancamiento. La rutina es necesaria. Tener una organización del día es necesario, porque si no el ser humano tiende a soltar la organización que el tanto tiempo le tomó. Para crear un hábito se necesitan 21 días. Digamos que yo quiero levantarme a las 5 de la mañana. Tengo que 21 días levantarme a las 5 de la mañana. Pero solo se necesitan 3 días para perder un hábito. Usted se sacó el aire un mes para levantarse temprano y sábado, domingo, lunes se quedó dormido hasta las 10, ya marchó ese hábito. Se perdió ese hábito. Por lo tanto, se necesita un autocontrol en medio de esta crisis, que parece que nadie me está revisando, que nadie me está viendo, que no hay multas si llego tarde, etcétera, etcétera. Se necesita un autocontrol. Este es el momento de uno tomar las riendas del día a día para que luego no sea demasiado tarde. Mi estimado doctor, el autocontrol fundamental también cuando se pierde el trabajo, cuando se tiene deudas, cuando el emprendimiento, el futuro de la familia queda en cero. ¿Cómo
conseguir ese autocontrol para no terminar en la desesperación? Es excelente esa pregunta y es una práctica que muy pocas personas lo hacemos, y es ponernos en perspectiva. Cuando nos suceden cosas malas en la vida es muy necesario usar el cambio de perspectiva. Yo estoy viendo algo desde aquí, de frente, pero es necesario que yo mueva mi ángulo de visión y verlo desde otro sentido. Por ejemplo, es el hecho de, ahora mis hijos no pueden ir al colegio, pero lo voy a ver desde otro punto de vista. Puedo verlos más tiempo o no están infectados. Perdí el trabajo, pero todavía tengo fuerzas de buscar, de emprender, de crear algo propio. Sé que es difícil, es complicado, porque es más fácil para uno echarse a morir. Es mucho más fácil, sobre todo en nuestra cultura de victimismo. Cuando un latinoamericano está triste, pone música más triste. Entonces es más complicado sobrellevar, pero los cambios se hacen de a poco. Cada pasito ya es un avance. Tal vez no estoy donde debo estar, pero sí estoy más lejos de donde empecé. Hoy, por ejemplo, saqué la basura y la casa está limpia. Entonces mañana ya no tengo que preocuparme por eso y me preocupo de otra cosa. Si yo veo la globalidad del problema, nunca voy a tener la suficiente fuerza de salir adelante. Si veo todo está mal, obviamente no voy a tener la fuerza, ni la energía, ni el ánimo para intentar hacer las cosas bien, o para intentar sobrellevar el problema que se ha estado generando económicamente. Pero si empiezo a ese problema global, irle partiendo, irle subdividiendo y atacar cada una de las dinámicas por separado, va a ser más fácil. Tenemos que ver desde otras perspectivas. Tenemos que empezar a trabajar en comunidad. Tenemos que empezar a trabajar en familia. Ya no es viable, ¿sí?, uno intentar hacer todo solo o alejado de. Es importante que en este tiempo se promuevan redes comunitarias. Es importante que en este tiempo se promuevan trabajos comunitarios o barriales o familiares. Y tenemos las herramientas como las redes sociales que nos pueden ayudar a eso. Si bien es cierto, la responsabilidad es de todos, perdón, Adán, si bien es cierto, la responsabilidad es de todos, pero alguien tiene que liderar, alguien tiene que socializar estos temas para que nosotros que estamos en el aislamiento tengamos esas herramientas para poder ir cambiando nuestro estilo de vida. Sí, y lo que ustedes están haciendo en realidad es un trabajo loable, porque si nosotros podemos de todo el día haber encontrado una verdad que facilita mi vida, ya es bastante. O sea, el día lunes 11 de mayo yo aprendí tal cosa, ya es bastante. Claro, por ejemplo, yo aprendí a cómo manejarme con mi suegra. Una de las cosas, porque solo es un poco, o sea, podrían escribirse libros de eso. Claro. Pero el punto aquí es que... Interesante. Sí, el punto aquí no es tener un super líder que nos lleve, que encamine al país. Necesitamos una multitud de líderes coaccionados que lleven pequeños grupos de gente. Y nosotros podemos ser pequeños líderes de nuestra familia o de nuestra comunidad. Y el líder no es el que va adelante y dirige, sino el líder es el que conoce a los demás, camina con ellos, aprende de ellos y enseña. O sea, que tiene esa retroalimentación. Yo puedo ser líder de 5 personas, de las 5 personas que están en mi casa y también aprender de ellas. O puedo ser el líder de mi barrio, o puedo ser el líder de mi manzana, de mi comunidad, de mi ciudad. Es el truco de la política antigua de que solo haya un líder, pero la política siempre fue creada para que haya una comunidad de liderazgo. Y en los países donde hay comunidad de liderazgo es cuando se sobrelleva mejor las cosas. Chévere, doctor. Bueno, doctor, ingresando a la parte final, interesante este diálogo.
No sé, de pronto alguna recomendación a las personas que ahora mismo seguramente también en el núcleo familiar están observando el programa y seguramente también como que algunos puntitos también analizaron correctamente. ¿Qué mensaje se le puede dar, doctor, en estos tiempos difíciles, críticos que se está atravesando? Una de las enseñanzas de la psicología gestal nos dice que el ser humano empieza a enfermarse cuando deja de estar aquí y ahora. Cuando piensa mucho en el pasado o piensa mucho en el futuro. Tenemos que en estos tiempos de crisis poder apreciar lo que hoy tenemos más que lo que se nos fue quitado o lo que aún no podemos lograr o vemos difícil lograr en el futuro. Tenemos que aprovechar el día a día lo que tiene, lo que nos ha traído, con las personas que estamos. Si tenemos la posibilidad de estar con nuestros hijos, ese es un regalo de ese día y ese día hay que vivirlo, porque no sabemos mañana qué puede pasar y ya no importa si ayer no tuvimos. Entonces, empezar a disfrutar las pequeñas cosas ayuda a proyectarse a cosas futuras, sobrellevar cosas futuras. Porque el momento que dejamos de apreciar, el momento que no están, nos quejamos de que, perdí algo más. Pero en realidad no es que perdió algo más, es que no apreció cuando tuvo. Y es muy importante que la ciudadanía empiece a apreciar las pequeñas cosas, sobre todo cuando estamos viendo todos los días noticias de posible corrupción, de sobreprecios, etcétera, etcétera. Ok, eso está pasando allá afuera, pero aquí está mi familia. O estamos viendo, posiblemente un 33% de los ecuatorianos pierdan el trabajo. Bueno, eso va a pasar después, pero ahora está pasando esto. Si podemos hacer eso, vamos a poder dar pasos a estar mejor preparados cuando llegue el futuro y a solucionar lo que ya pasó. Saludable el diálogo, doctor, muy amable por hacer noticia precisamente aquí en este Diálogos al Punto, con agradecimiento a los diferentes medios de comunicación enlazados para precisamente realizar esta programación. Buenas noches, muy amable. Buenas noches, amigos, muy amables.